Muy bien. Bueno, buenos días entonces a todos, a todas. Espero que estén con mucho ánimo. Mañana les toca la evaluación formativa conmigo, así que para que vayan repasando algunos temas. Hoy día les voy a subir después de la clase, en realidad, o menos lo que entra, pero en general son comprensión lectora. Comprensión lectora, texto más bien no literario, ya porque son los tipos de textos que hemos revisado para este objetivo. En general son textos de opinión en algunos casos, ¿ya? Porque son textos más bien, claro, con donde se presentan argumentaciones también, que fue un poco de lo que vimos, ¿ya? Son sobre todo textos de opinión o textos argumentativos los que van a tener que leer, son preguntas de comprensión lectora y vocabulario principalmente, ¿ya? Son todas de alternativa. Ya, así que mañana les tocaría y tendrían un día para hacer esa prueba. Así que sí o sí, o sea, tendrían desde mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día viernes. Ya, así que para que les vaya bien ahí. Esta semana no voy a hacer quiz porque ya teníamos suficientes quiz, teníamos como 4. Así que veo innecesario hacer uno más, aparte sería estresarlos más nomás. Así que no van a haber más quiz, por lo menos para que se promedien para esta prueba. Así que el promedio de los quiz va a quedar solamente con 4. ¿Ya? ¿Qué más? Eso principalmente. Ya vamos a empezar a revisar entonces el otro texto que nos quedaba ahora. Ya, así que les voy a dar la página, pero ya se lo había subido. ¿Ya? Y antes sí, quiero que escuchemos un audio, que es un video, pero ustedes saben que se pone un poco lento, así que les voy a compartir el audio. ¿Ya? Denme un segundo, les voy a compartir pantalla igual. Cualquier duda que tengan, me dicen después igual, ¿ya? Bien, entonces quiero que deberían estar viendo la pantalla, dice unidad 4 diálogos posibles, ¿ya? Acuérdense que no estamos viendo necesariamente por unidades, sino que trabajamos las unidades en función de los textos, ¿ya? No estamos centrando en los diversos tipos de texto. Lo que sí, si bien nosotros por el objetivo que estamos trabajando, no tenemos que centrarnos exclusivamente en texto literario, sino en textos no literarios, pero para comprender el mensaje de los otros textos era necesario poder leer este poema que les voy a compartir hoy día, ¿ya? Pero antes entonces les comparto el propósito de la unidad que dice analizar e interpretar textos que expresan diversas identidades y reflexionar sobre cómo éstas se construyen y transforman. Acá hay varias cosas bien interesantes. Lo primero son las habilidades. La habilidad de analizar, ustedes saben que tiene que ver con ir a las distintas partes, ya sea de un texto, de una imagen, de un video. ¿Ya? Los análisis siempre tienen que ver con desmenuzar un poco los textos, por así decirlo. O sea, ir a como los distintos componentes, cómo empieza, cómo el desarrollo, cómo el término, cómo se desarrolla, o sea, cómo se vincula un párrafo con otro, ¿ya? Eso es analizar, ¿ya? Establecer relaciones entre párrafos o entre las distintas partes del texto o de una imagen o, como les decía, un material audiovisual o una infografía, ¿ya? Y respecto a la habilidad de interpretar, tiene que ver con la búsqueda de sentido. ¿Qué sentido me deja el mensaje que quiere transmitir el texto? ¿Ya? Entonces, para que siempre tengan presente que a eso apuntan esas habilidades. Cada vez que le aparezca la habilidad de analizar, tiene que ver entonces con ver las distintas partes que componen un texto, ya oral o escrito audiovisual, e interpretar tiene que ver con la búsqueda de sentido, que es más allá de lo literal también, ¿ya? Bien, y sobre todo vamos a ver el tema de las identidades, de las diversas identidades étnicas, socioculturales, de género que ya vimos, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y también reflexionar sobre estos temas porque ustedes también están en este proceso de conformar y constituir su propia identidad. Ustedes recordarán que la identidad no es un concepto plano, la identidad es un concepto que se va transformando constantemente, ¿cierto? Cuando hablamos de identidad personal, por ejemplo, ustedes tienen una identidad que se va desarrollando a lo largo de toda la vida, ya que ustedes mismos se van conociendo a lo largo de su vida, sus gustos, sus intereses, su forma de ser, su forma de comportarse frente a otro, su forma de relacionarse con la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, uno a lo largo de toda su vida va conformando su propia identidad, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con las sociedades. Las sociedades también tienen identidades. La identidad social, cultural, ¿cierto? Y histórica también, porque la sociedad responde a procesos históricos de cambios sociales. Entonces, así como le pasa a la sociedad, lo que sucede en la sociedad influye, interviene en la identidad de las personas, que lo vamos a ver hoy día también, ¿ya?
Eso también, o sea, no es lo mismo alguien que nace en Chile, alguien que nace, por ejemplo, del otro lado del mundo, en Japón o en China, o que nace en Medio Oriente, o que nace en Europa, o en Estados Unidos, o en América Central, etcétera, etcétera. O sea, la realidad es diversa, ¿cierto? La realidad es tan distinta como personas y sociedades y países y culturas hay, ¿ya? Entonces, a eso apunta y vamos hoy día a empezar a ver esta unidad con la identidad de las personas de raza negra, ¿ya? Les dejé un video ya en el material de Classroom, pero el video no se va a poder ver porque se pone lento, pero sí quiero que escuchemos el audio. El audio es bien importante acá, ya porque por el mensaje que deja. Les voy a dejar una canción que es de Victoria Santa Cruz y se llama Me gritaron negra. Escuchen con mucha atención. Espero lo escuchen bien. Ahí va. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me lací el cabello, me volví la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 Sí, negra soy, negra soy. Yo en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los lejos gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, ya avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Muy, ¿se escuchó bien? ¿Lo pudieron escuchar o no? Chicos, ¿se pudo escuchar o no? Sí, yo ¿Ya? al menos sí. Ah, ya, qué bueno, ya, muy bien. ¿Quisieran comentar el mensaje? ¿Cuál es el sentido de la canción? ¿A qué apuntaba? ¿Cuál era el objetivo de esta canción? ¿Qué mensaje intentaba transmitir y por qué? ¿Cuál es el mensaje que buscaba transmitir esta canción? ¿Qué mensaje buscaba transmitir, chicos, chicas? ¿Cuál es el sentido de lo que ella decía? Era una música Sobre el racismo. sobre el racismo, ya, ¿cierto? De las personas de raza negra. ¿Y qué, ya, sí? ¿Y qué decía sobre eso? ¿Qué decía sobre
Si lo pensamos en el tema de la unidad que estábamos viendo ahora, el tema de la identidad, ¿cómo se identifica ella? ¿Valora o no valora su cultura, sus raíces? ¿Y por qué? ¿Valoraba ella su cultura o no? ¿De dónde provenía, lo que era? ¿La habían escuchado antes esta canción o no? Ya, la idea es que participen. Ella sí, es cierto, ella valoraba su cultura, valoraba su identidad, ya, valoraba, cierto, de quién venía y de dónde venía, cierto, pero lamentablemente muchas veces la sociedad no hace lo mismo, la sociedad no siempre valora, ¿verdad?, las personas, cierto, claro, a veces por su color de piel o por de dónde provienen. Entonces, claro, entonces ellos tienen que luchar contra los prejuicios, contra los estereotipos sociales, en verdad contra la discriminación muchas veces. Piensen acá en los haitianos, por ejemplo, que son personas también afrodescendientes, personas de raza negra, y lamentablemente no son discriminados también muchas veces, o les pagan menos, o lo ven como una mano de obra menos calificada. En cambio, cuando llegan migrantes europeos o de tez blanca, claro, el trato es distinto. Entonces, todavía en nuestra sociedad y en el mundo todavía en general hay muchos prejuicios, ya, sobre todo las personas de raza negra, ya, y cosa que no debería ser, pese a que ellos estuvieron esclavizados en varias partes, ¿cierto?, del mundo históricamente, pero después ellos, claro, se sublevaron frente a eso, ¿verdad? Y lograron su libertad. Y si bien actualmente no hay una esclavitud propiamente tal, pero hay una violencia simbólica hacia ellos también, porque la sociedad normaliza cierto tipo de discriminaciones. Quiero que complementemos ya este audio que escucharon recién, ya que lo pueden ver, este, un video como les dije, está en YouTube, y se llama Me llamaron negra, ¿cierto? Em, de Victoria Santa Cruz. Quiero que lo contrasten con este poema que dice, rotundamente negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. De Shirley Campbell, escritora costarricense. Ya. ¿Qué les parece este poema? ¿Cómo lo asocian a la idea o lo que se expresaba en la canción anterior? ¿Tienen alguna relación o no ven ninguna relación entre ambas versiones, entre el poema y la canción? ¿Se relacionan o no se relacionan? ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de este poema? ¿Qué apunta? ¿Qué es lo que quiere lograr este poema? ¿Qué es lo que quiere expresar la autora de él? ¿Qué quiere denunciar o qué quiere decir la autora? Que ella se siente bien con su color de piel. Ya, ¿cierto? Muy bien. ¿Solamente con su color de piel o también se siente bien con otros aspectos de ella? ¿Qué otro aspecto resaltaba el poema, por ejemplo, en general? Se los voy a volver a proyectar. ¿Qué otro aspecto resaltaba el poema? ¿Sobre la piel? ¿Con qué ella también se sentía bien consigo misma? ¿En qué cosa? Su nariz, Ya, ¿qué más? Su boca, ¿verdad? Su Eh, su, cultura. su cultura también, ¿verdad? O sea, con sus rasgos físicos, que los rasgos físicos en el fondo responden a como a sus rasgos como de su propia cultura también, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, su cultura, a su acento, a su lengua, eso es bien importante también, es cierto, identificarse con su idioma, con su lengua. O sea, por ejemplo, piensen ustedes, en el mismo caso del español, que no es lo mismo, aunque se habla español igual, pero no es lo mismo el español de España, ¿cierto? Al de acá de Chile, o al de Argentina, o al de Colombia, o al de Ecuador, o al de Perú, o al de Venezuela, o al de Bolivia, etcétera, etcétera. O sea, no son iguales porque el acento es distinto y porque se ocupan algunas palabras distintas. La lengua trae consigo una historia detrás, ¿ya?
cada idioma es la historia de una cultura, la historia de un pueblo, sus mezclas, su aporte. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro idioma, si bien predomina actualmente el español, pero tenemos muchas palabras que son, por ejemplo, de origen mapuche, que son de origen diaguita, que son de origen de los distintos pueblos que nosotros hemos, ¿verdad? Tenemos hacia atrás, ¿verdad? Hay muchas palabras que son de nuestros pueblos originarios, ¿ya? Entonces lo mismo pasa con todos los idiomas que de alguna manera llevan consigo la historia de sus pueblos, tanto de los pueblos dominantes como de los pueblos dominados, ¿ya? Eso en general, ¿cierto? Claro, y ella también llama a la atención de que quiere sacar la voz, ¿verdad? Quiere que no quiere ser parte de los que callan, de los que tienen miedo, de los que temen o de los que lloran. Ella sí quiere expresarse y encuentra necesario, ¿verdad? Porque ella es libre, quiere ser y se acepta a sí misma rotundamente libre. No importa que los demás no la acepten libre, pero ella sí se acepta rotundamente libre, negra y se ve hermosa, independiente de lo que digan los demás. ¿Ya? Va en el sentido del tema de la identidad. Ahora bien, quiero que observen este mural, ya con donde está esta mujer también acá. Fíjense los detalles de este mural, ¿ya? Muy bien, vamos a ver algunas preguntas. Dice, ¿qué te comunica el graffiti? ¿Por qué la gente hace graffiti? ¿Le gusta los graffiti a ustedes o no? ¿Cuál es el sentido de los graffiti a veces? Cuando ustedes han visto graffiti, ¿por qué generalmente se hacen los graffiti? ¿Cuál creen que es la intención de quien crea un graffiti? ¿Por qué se hacen los graffiti? ¿Los murales le gustan o no? ¿O no le gusta el arte callejero? No me gusta mucho la palabra arte callejero porque es Sí, como... sí. ¿Ya? ¿Y cuál es el sentido a veces de los O sea, graffiti? ¿Sí? ellos lo hacen por expresar su arte en, en la calle. ¿Ya? ¿Y cuáles son los temas más recurrentes? ¿Ustedes se han fijado o no? ¿O creen que no expresa ningún tema? ¿Qué temas aparecen a veces en los graffiti? ¿Se acuerdan de alguno que hayan visto, no? Yo creo que han visto varios, ¿o no? ¿Por qué la gente hace graffiti? ¿Cuál será la intención que hay detrás? Puede ser de este que estamos viendo o de cualquier otro. ¿Por qué la gente hace graffiti? Quizás para dejar como una marca. Ya, dejar una marca, una huella. Ya, ¿qué más? Está muy bien, ¿qué más? ¿Sienten ustedes que todas las personas tienen la misma posibilidad de expresión en nuestra sociedad? ¿Sienten que todos somos escuchados cuando nos expresamos o no? ¿O creen que a veces no? Que a veces hay personas que no siempre son escuchadas en nuestra sociedad. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Somos todos escuchados cuando nos expresamos? ¿O sienten que a veces no todos son escuchados? ¿Qué piensan sobre eso, chicos, chicas? ¿O todavía están con sueño? ¿Somos todos escuchados o no somos todos escuchados? No, No. ¿Ya? Entonces, ¿no no, será, no será esa una de las razones de por qué mucha gente, sobre todo algunas veces cuando no tuvieron la misma oportunidad o no tuvieron el mismo acceso a la educación, a pesar que eso igual es caer en prejuicio, porque perfectamente alguien podría ser una persona educada y aún así también poder hacer graffiti, eso no tiene nada que ver. Pero sí, por lo general, son muchas veces personas postergadas, personas muchas veces marginadas también de la sociedad, que quieren expresar su voz y lo hacen a través de esta forma de expresión artística, ¿cierto? Que es el graffiti, ¿ya? Em, o los murales, si se quiere, ¿ya? Pero en general, ¿cierto? Yo conozco personas de agrupaciones que son grafiteros y son bien interesantes porque hacen graffiti con contenido social, con contenido cultural también. Entonces, no es solamente, bueno, es que igual hay que distinguir el graffiti así como con estos sentidos, con esta forma de expresión, a las meras rayas que a veces se ponen, pues, o sea, no es lo mismo en el fondo. Pero pero en el fondo, claro, lo que se busca es la forma de expresión, ¿verdad? Y expresar un mensaje, ¿ya? Y aquí vamos a ver qué mensaje querían expresar acá, ¿ya? ¿Por qué crees que al fotógrafo le pareció interesante captar el momento en que la mujer pasa junto a este graffiti? ¿Por qué habrá sido interesante que un fotógrafo haya tomado esta foto, cierto, de esta mujer que va caminando por la calle? ¿Y esta mujer una mujer cualquiera o algo habrá llamado la atención del fotógrafo? ¿Y por qué justo en esta situación del graffiti? ¿Qué piensan ustedes?
¿Por qué habrá llamado la atención del fotógrafo? Puede ser porque en el graffiti hay como, están como despeinadas Ujú. y hay culturas donde las mujeres se tienen que tapar. ¿Puede ser También, eso? cierto. Sí, yo creo que es un buen punto, es una buena interpretación, sí, ¿cierto? Esta idea de como estar despeinada, ¿cierto? Como que podríamos asociar también con personas quizás más libres, ¿cierto? De verse como ellas quieren, en este caso son mujeres, ¿cierto? Si se fijan en los rasgos, la nariz grande, la forma de los labios, ya, lo más probable es que sean mujeres de raza negra, ¿cierto? Las que están ahí en el graffiti, ¿cierto? Porque si lo asociamos con la descripción, con la nariz grande, el ojo grande, si lo asociamos con la descripción del poema, es como muy similar, ¿cierto? Entonces ahí se relaciona también mucho con el contenido de ese poema, con esta idea de la libertad. En cambio, como bien decía la compañera, esta idea también que en otras culturas, sobre todo en Medio Oriente, por ejemplo, también la cultura árabe, pakistaní, iraquí, etcétera, todos esos lugares, la India también. Las mujeres todavía, en general en Oriente, están, bueno, no en todo Oriente, porque en China no están, bueno, entre comillas no están así ya, pero sí esta idea de que la mujer está relegada más bien siempre al dominio, al poder del hombre, que para tomar decisiones, ¿cierto? Debe siempre consultar al esposo, debe ocupar velo, ¿cierto? Que son como tradiciones de su cultura eh, para no, para no llamar la atención de otro hombre, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pasa un poco por eso, ¿cierto? O sea, son culturas, si lo vemos desde el punto de vista occidental, bastante machistas todavía, ¿cierto? Ya que hablamos la otra vez de el tema de género, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, sí, tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan? ¿Han visto la película que está en Netflix? La vi hace un tiempo, o sea, perdón, la serie, que la vi hace un tiempo, esta poco ortodoxa, ¿la vieron o no? ¿Alguno la vio? Poco ortodoxa, yo no la vi completa, pero vi algunos capítulos. ¿Alguien la vio? Es una serie igual interesante de analizar porque también apunta a esta idea de romper con las reglas, de las mujeres que se sienten que su cultura, porque, a ver, por mucho que nuestra cultura, en la cual nazcamos, genera nuestra identidad también, o aporta nuestra identidad porque es de, o sea, por ejemplo, nosotros somos chilenos y claro, estamos arraigados a esa cultura, a esa forma de ser y cómo es la sociedad chilena en general, o sea, por mucho que viajemos a otras partes, siempre vamos a llevar consigo lo que es ser chileno en el fondo, porque la forma de hablar, el acento, la forma de ser, etcétera, etcétera, porque es parte de la cultura, nacemos con eso. Sin embargo, piensen lo difícil que debe ser a lo mejor para algunas mujeres, en este caso, que nacen en estas culturas donde ellas, para bien o para mal, nacieron allí y puede gustarles su cultura, pero en esta situación donde la mujer siempre está postergada, ¿cierto? Es como tan secundaria frente al hombre, entonces lo que ellas buscan a lo mejor es más libertad, entonces también por eso se producen muchas migraciones quizá de estas mujeres, ¿verdad? Aquí hacia Occidente, ¿ya? Puede ser también. Entonces la idea era contraponer, ¿verdad? Esta idea de libertad de estas mujeres, de estas tres mujeres que se ven libres, ¿cierto? O puede ser una sola mujer también, solo porque son como el mismo rostro, es como si fueran tres caras del mismo rostro, es como si fueran máscaras también, podría interpretarse. Ya se pueden dar, eso es bien interesante porque el arte en general siempre no hay una forma de interpretación, por eso ustedes lo pueden interpretar de distintas formas también. ¿Ya? Bien, ya vimos también los aspectos de la identidad que afirmaba el hablante. Ya, ya, esta pregunta está interesante. ¿Crees que un graffiti en un muro de la ciudad puede ser de alguna forma un espejo? Si es así, ¿para quién o quiénes y por qué? ¿En qué sentido, de manera quizás bastante metafórica, el graffiti podría ser un espejo? ¿Un espejo de qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se podría decir que el graffiti es como un espejo? ¿Qué relación habrá? ¿Por qué puede ser visto el graffiti como un espejo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un espejo de qué? Cuando uno se mira al espejo, Sí, profe, ¿ya? A ver. un espejo del que está pintando, porque, o sea, muchas veces ellos tienen muchos problemas en la casa y se expresan ahí sus sentimientos, Ujú. o bien ellos no se sienten satisfechos con la sociedad, entonces ellos reflejan ahí su arte.
Sí, también, muy buena interpretación, me gusta, sí, sí, es una interpretación bien interesante, igual porque es como, claro, o sea, esta idea de reflejar tu mundo interior, lo que tú sientes, como lo que pasa con el arte, pues con la literatura, igual, que las personas al escribir o, cierto, al hacer arte, están expresando su mundo interior igual. Entonces, de alguna manera, sí, el reflejo, como si también hablamos de manera metafórica, como reflejo del alma, si se quiere, pero en el fondo reflejo del sentir cierto interno de las personas, del ser humano. ¿Ya? Y también podría ser, si alguien lo ve desde otro punto de vista, un reflejo de la sociedad también, ¿ya? ¿Por qué? Porque como muchas veces son grafitis de protesta social, ¿cierto? En esa idea, ¿verdad? Es un reflejo de lo que está sucediendo, de las problemáticas que suceden actualmente en la sociedad. Entonces, es como que la sociedad se ve reflejada a sí misma en esta otra realidad, ¿verdad? Que es el mundo del arte, del graffiti. ¿Ya? También puede ser eso. Bien, vamos a pasar ahora a la lección 1 que dice tendencias y latencias. Leerás el informe de un estudio sobre las tendencias de consumo del Chile actual con el propósito de analizar e interpretar sus resultados y evaluar su propósito y su utilidad. Ya vamos a leer un informe. A partir de ello, dialogarás argumentativamente, acuérdense que no hay que perder el foco de lo argumentativo, y expondrás tu visión acerca de las preferencias de tu generación. ¿Ustedes saben a qué generación pertenecen o no? ¿A qué generación pertenecen ustedes? ¿Saben o no? Miren las imágenes. ¿Con qué generación de las que aquí aparecen se identifican? ¿Con la generación Z, X, con la generación Millennials o la Baby Boomer? ¿Con la Z? Con la Z. ¿Sabían ustedes o no que ustedes pertenecen a la generación Z? No. Ya, sí, ustedes pertenecen a la generación Z, no son millennials, ¿ya? Yo sí soy millennials porque yo nací en los 90, ¿ya? Pero ustedes pertenecen a la generación Z, ya que nacieron más o menos en la década del 2000, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, claro, ahí igual hay alguna diferencia. ¿Qué características creen que tiene su generación? ¿Qué características creen que tiene la generación Z? Si ustedes tuvieran que definirse a sí mismos, a su generación, a sus compañeros, a ustedes, a sus amigos, amigas, ¿cómo se definirían en cuanto a las redes sociales, al acceso a Internet o en general? ¿Qué caracteriza, creen ustedes, a su generación? ¿Qué creen que es propio de ustedes? Que si lo comparan con otras generaciones, ¿qué notan de distinto? La revolución ¿Ya? ¿Revolución de qué? sobre hacer valer nuestros derechos. Ya, eso también, ¿cierto? Mayor libertad, mayor también apertura, ¿cierto? A otros temas, esto de hacer valer sus derechos, muy bien, súper. ¿Qué más? ¿Qué otra característica creen que también está presente en su generación? ¿Se manejan o no se manejan con Internet ustedes? ¿Con las redes sociales, las plataformas? ¿O sienten que no? Si lo comparan con mi generación o con la Al generación... revés y al derecho. Ah, ya, muy bien. ¿Y ustedes creen que pasa lo mismo con la generación de sus padres, que deberían ser como la generación X, que son como personas de 40 años más o menos? No. ¿Ya? Sí, cierto, hay diferencias, ¿verdad? Porque son generaciones y yo vi una generación de transición hacia las tecnologías, ¿ya? Entonces, para nosotros tampoco es tan distinto la tecnología, pero ustedes sí son más nativos digitales, porque ustedes nacieron ya en un mundo donde las tecnologías ya estaban, ¿ya? No lo que ustedes, por ejemplo, no vivieron Messenger, ya que estaba mucho antes que el Facebook, por ejemplo, ya y que yo sí lo viví a la edad de ustedes, que era la forma que teníamos como uno se comunicaba por Instagram o como se comunica por Facebook ahora, ¿ya? O por Twitter, ¿ya? Y también, por ejemplo, yo viví también el tema de los CD, que ustedes descargan música por aplicaciones o qué sé yo, pero ustedes no vivieron esa parte. Y sus papás, yo con alcanzar que no sé los cassettes, pero para sus papás sí era más frecuente el uso de los cassettes para escuchar música, por ejemplo, ¿ya? Y así habían varias cosas que que han ido cambiando. O por ejemplo, ahora está masificado el uso de los computadores, más ahora en pandemia. Ya para mi generación no era tan común tener un computador. Yo recién tuve mi primer computador cuando estaba en primero medio, a los 15 años. Entonces,
Entonces, claro, no era tan común. Y los celulares, bueno, los celulares yo igual tuve desde chico, pero no eran los celulares que hay ahora, eran celulares. De hecho, de partida era un verdadero lujo tener un celular con cámara, qué sé yo. Ya por lo general las personas teníamos, los más chicos teníamos celulares, pero eran como más de estos antiguos, pues de estos como de pantalla blanco y negro, o de algún color así como medio azul, qué sé yo. Pero era como lo más, así como nada más que eso. Y con suerte te servía para enviar mensajes y llamar. Ya, y tenían estos juegos como no sé, de la serpiente o qué sé yo, tenían unos juegos como súper ya, pero en cambio sus padres también, muchos de ellos no tuvieron teléfono sino hasta adultos, ¿ya? Entonces son varias situaciones y piensen en su abuelo no conocieron mucho después todo lo que son las redes sociales, todo después lo que fueron los celulares, ese tipo de cosas. Entonces, sí hay muchos cambios, ¿ya? Bien. El estudio El Chile que viene es desarrollado periódicamente por CADEN con el propósito de conocer y comprender los hábitos, intereses y motivaciones de los consumidores. En cada edición, el estudio se centra en un ámbito específico. El que revisará a continuación, de abril de 2018, indagó sobre el uso del teléfono celular y redes sociales. O sea, se va a centrar en esos aspectos de cómo varía de una generación a otra. Cadent es una empresa dedicada a la investigación y estudios de mercado, o sea, tienen un fin comercial en el fondo, ¿verdad? O de venta, ¿verdad? Para después llevarlo al consumo, ¿cierto? Para vender esa información a otra empresa en el fondo, ¿ya? En territorio nacional que provee información sobre el comportamiento de consumidores y ciudadanos. El estudio, El Chile que viene, se realiza mediante la metodología de encuesta aplicada a muestras representativas de 4 generaciones, ¿ya? Entonces ahí veíamos, ¿verdad?, las distintas generaciones. Ya vamos a ir viendo lo que caracteriza igual a cada una. ¿Ya? Dice acá pregunta, dice, ¿qué interés tiene conocer el uso que dan al teléfono celular y a las redes sociales las distintas generaciones? Yo un poco le dejaba entrever esta respuesta, ¿cierto? De que obviamente el acceso y el uso que se le da no es el mismo. Ustedes nacieron siendo prácticamente nativos digitales, en cambio, perdón. En cambio, por ejemplo, mi generación, los millennials, vivimos la transición hacia las redes sociales y sí nos podemos adaptar porque no es bien distinto para nosotros, ¿ya? Porque todavía somos una generación flexible al cambio, ¿ya? En cambio, la generación X, que lo más probable es que sea la generación de sus padres, personas que estén dentro de los 40 años, ¿ya? En esos casos, justamente, si bien ocupan redes sociales, ocupan internet, pero generalmente son más para el trabajo, otro tipo de cosas, y quizás no están tan familiarizados como nuestras generaciones, ¿ya? O nos pasan todo el día frente al celular, por ejemplo, como lo más probable que les pase a ustedes, ¿ya? Y la generación baby boomer, que es la generación como de la década del 50, década del 60, ¿ya? Tiene que ver con una crecida exponencial también de la población, ya porque venían saliendo de las guerras mundiales, ya. Entonces, en ese sentido, ustedes saben que las guerras mundiales trajeron como consecuencia la muerte de millones y millones de personas a nivel mundial. Ya entonces, por lo mismo, después cuando ya hubo una mayor estabilidad económica, social, ¿verdad? A nivel mundial, las personas decidieron también empezar a tener más hijos igual y se abrieron a esa posibilidad. Entonces ahí hubo una crecida exponencial de la población. ¿Ya? Bien. ¿Por qué el estudio se llamará así? ¿Qué supuesto se infiere de este título? ¿Qué es el Chile que viene? ¿Qué se imaginan? ¿A qué apunta cuando leen un título de este informe que dice qué es el Chile que viene? ¿Qué creen que va a abordar y por qué? ¿Qué se imaginan que va a tratar? Cuando leen el título, ¿qué es el Chile que viene? ¿O no les dice nada el título? ¿Les dice algo o no? ¿Les dice algo este título, no? ¿Qué es el Chile que viene? ¿Cómo se imaginan el Chile de 10 años más, por ejemplo? ¿Qué creen que va a pasar en nuestro país en 10 años más? ¿O seguiremos siendo iguales? Me da intriga porque, o sea, con todo lo que está pasando ahora, como que no me puedo imaginar un Chile en 10 años más.
Sí, cierto, está como difícil en este momento, ¿verdad? Porque es como un momento crucial. Eso es súper interesante porque uno se pregunta cuando a uno le pasa en historia cómo era vivir en una época, cuando te muestran estos grandes cambios sociales, estos grandes acontecimientos sociales, pero resulta que a nosotros nos pasa lo mismo, porque cuando estamos viviendo algo como para nosotros es parte del día a día, y nosotros lo vivimos, no es como cuando te cuentan la historia, sino que uno lo va viviendo. Los cambios no son de la noche a la mañana, po. No es que uno se levante un día y amanezca el otro día distinto, sino que los cambios la mayoría de las veces, inclusive las revoluciones, tampoco ocurren de la noche a la mañana, igual es un proceso. Quizás las revoluciones son más notorias porque son más radicales los cambios, sin embargo es un proceso igual. Entonces, las personas como día a día vamos viviendo las cosas, no notamos tanto ese cambio porque lo vamos viviendo, pero después a largo plazo sí lo miramos. Por ejemplo, después nosotros vamos a dar cuenta, o sea, si ustedes empiezan a mirar hacia atrás todos los cambios que desde, o sea, desde mucho antes que el año pasado, pero el año pasado como que fue la efervescencia, nuestra sociedad, bueno, y a nivel mundial también, han habido muchos cambios de apertura, o sea, muchos temas que antes eran impensados tratar, o sea, temas como el género, temas de la diversidad sexual, por ejemplo, el tema de las clases sociales, que muchas veces estaba muy, muy marcada en nuestro país, el tema de la educación gratuita, por ejemplo, el tema de las pensiones para los adultos mayores, em, el tema de los migrantes, etcétera, etcétera. Son tantos temas que antes era impensado abordar hace 15, 20 años atrás en nuestra sociedad, más encima de una sociedad que venía saliendo de una dictadura. Entonces es súper complejo. O sea, imagínense más de 40 años todos los cambios sociales y culturales, políticos, en todo ámbito del fondo, artísticos también si se quiere, que han habido en nuestra sociedad. O sea, imagínense cómo va a ser en 10 años más si en tan poco, en estos años nomás solamente se cambió tanto la perspectiva, las miradas que hay. Ya, imagínense cuando ustedes ya sean mayores, un poco más mayores, por ejemplo, tengan la edad de sus padres, imagínense cómo va a ser nuestra sociedad y qué generación va a venir, cómo van a ser a lo mejor sus hijos, cómo van a ser sus sobrinos, qué intereses tendrán, qué cosas les gustarán, qué música escucharán, lo encontrarán conservadores a ustedes, imagínense que ellos lo encuentren conservadores a ustedes, o alguna cosa así, no sé. Son cosas como súper interesantes de pensar, ¿ya? Bien, no sé si este estudio va a llegar a como a visualizar eso, pero sí a lo mejor sí va a poder ver ciertos cambios que se van produciendo en la sociedad, como a nivel de lo que hacen los sociólogos, por ejemplo, ¿ya? Bien, dice, con el fin de comprender el cambio que está viviendo Chile, Caden ha desarrollado un trabajo de aproximación al consumidor a través de la mirada generacional para reflejar a través de los distintos grupos cómo se manifiesta esta revolución. El Chile que viene busca conocer cómo los consumidores de diferentes generaciones miran y viven el mundo, tanto desde sus sueños, anhelos, valores y motivaciones, como desde su relación con diferentes categorías, marcas, canales de compra y medios de comunicación. Es decir, en el fondo, en la forma en que nosotros nos acercamos al consumo de alguna manera. ¿Ya? Las diferencias entre generaciones y especialmente lo que diferencia las generaciones más jóvenes, generación Z y millennials, de las generaciones mayores, generación X y baby boomer. Nos permitirá identificar tendencias y latencias desde diversas miradas. La idea de latencia es algo que está inactivo, pero que está ahí, ¿ya? Entonces algo que está en potencia, que está desarrollándose, ¿ya? Acá tenemos, vamos a quedarnos con este gráfico hoy día, la estructura de las generaciones en Chile. Tenemos la generación Z, que son personas entre 13 y 20 años, es la generación de las aplicaciones, los nativos digitales, ¿ya? Es su generación, ¿ya? Los chicos que ya están en básica pertenecen a otra generación, ya no son la generación de ustedes, son la generación, ustedes son la generación Z. Los de básica, no sé si es la generación Y o qué generación son, pero no es la misma generación que ustedes, ¿ya? Y claro, la generación Z, actualmente la menor parte de la población, sería alrededor del 14%. Luego vienen los millennials, ya que es mi generación entre 21 y 34 años, es la generación de los 90, la revolución tecnológica, las redes sociales y la globalización. O sea, a mí me tocó nacer en una época donde el Chile y el mundo en general se estaba abriendo esta mirada globalizada de la sociedad, ¿ya? La generación X, que debe ser la generación de sus padres, que va entre 35 y 50 años, es la generación de los 80, que vivieron, ¿cierto? Parte de final, ¿cierto?, de lo que era el gobierno militar, la transición a la democracia también, y toda esta forma de nuevo acceso al consumo, ¿verdad? Esta sociedad más capitalista, de democratización del consumo, ¿ya?
y la generación X también, hay un buen porcentaje de la población, pero la generación que más personas tiene es la generación baby boomer, ya que va entre los 50, o sea, tiene más de 50 años, ¿verdad? La generación de los 70, de la Guerra Fría, del mundo hippie, la Revolución del 68, la polarización política. Esta debe ser más o menos la generación de sus abuelos, no de los míos, porque los míos, bueno, me quedan algunos abuelos vivos, pero no de los míos, porque los míos son de la época del 40, 43, entonces es como de la época saliendo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En cambio, la de su abuelo debe ser post Segunda Guerra Mundial, entonces, ¿ya? En ese sentido, hay muchas cosas que ellos, quizás, bueno, estando acá en Chile, no es lo mismo que haber vivido en Europa en esa misma época, ¿ya? Porque allá en esos países tuvo que haber notado mucho más, porque ellos vivieron directamente las consecuencias directas, ¿cierto?, de las guerras mundiales, ¿ya? Ese tipo de cosas. Entonces, son generaciones distintas, son generaciones, y acá hay un dato bien interesante, porque es la mayor cantidad de población que hay en Chile, 33%, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, fíjense ustedes, siendo que son el mayor porcentaje de la población, son los que peor tratados son. O sea, imagínense las pensiones de su abuelo, las pensiones bajas que probablemente tienen, a no ser que pertenezcan a Fuerzas Armadas o qué sé yo. Pero claro, la mayoría de la gente actualmente en Chile, cuando son adultos mayores, recibe pensiones muy, muy bajas, ¿ya? Y la calidad de vida no es la óptima también, ¿ya? Entonces, es lamentable, ¿cierto?, que siendo la mayor cantidad de población de nuestro país, no reciban la ayuda necesaria a nivel gubernamental, que no hayan tantas leyes que legislen a su favor, que garanticen una buena calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, estos estudios sirven para reafirmar eso también, porque deberían cuestionarse precisamente si son la mayor cantidad de población, ¿por qué no justamente legislar más hacia esos grupos que son los grupos más representativos de la sociedad? ¿Ya? Y para ir finalizando, veamos estas preguntas. Dice, ¿qué rasgos podrían compartir las personas de tu generación al momento de divertirse y disfrutar el tiempo libre? ¿De qué forma la generación de ustedes se divierte o se entretiene? Bueno, igual se me hacen alguna idea, pero quiero que la respuesta nazca de ustedes. ¿Cómo se divierten ustedes, su generación? ¿Cómo pasan el tiempo libre? ¿Qué hacen en sus tiempos libres? ¿O no tienen tiempo libre? No, ¿qué hacen en sus tiempos libres, chicos? ¿Cómo se divierten, por ejemplo? ¿Qué le digo, profe? ¿Cómo? No sé qué es tiempo libre. Imagino, ya puede ser, sí, suele pasar a veces, pero ánimo, ánimo. Ya, sí, a veces, bueno, la compañera también decía escuchando música, sí. Bueno, eso es transversal, sí, pues yo creo que todos escuchamos música, de alguna Arreglando manera. la bici. Arreglando la bici, ya, 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 muy bien, muy bien. Eso, bueno, interesante eso de andar en Leer. bici. Leer, ya. Eso, bueno, me sorprende, me sorprende muy bien. ¿Y de qué forma le leen? ¿Leen solamente el libro o le gusta leer desde el computador, leer en no sé, leer en otras plataformas o prefieren solamente el libro para leer? Yo desde mi computador. Ya. Ante eso, las generaciones como un poco mayores no tienden a leer tanto en el computador. Sí, quizás si tienen Kindle creo que así se pronuncia, pero son como estas pantallas portátiles para leer ebooks, ¿cierto? Pero en realidad la mayoría lee bueno, las generaciones mayores prefieren leer libros. Bueno, salvo que por trabajo tengan que leer paper o leer alguna cosa del computador. Bueno, yo leo también harto desde el computador, pero porque día a día trabajo con el computador. Ya, pero sí a veces antes leía, o sea, si me comparo hace 10 años atrás, por lejos leía mucho más por libro que leer en el computador. Ahora sí me he tenido que adecuar y leer mucho más el computador, pero claro. Pero la generación de ustedes yo creo que también ven, no sé, o sea, si yo veo series, yo creo que ustedes también ven series, ven películas. Me imagino que igual tienen esa forma de entretención, o sea, las aplicaciones, yo creo que varios de ustedes a lo mejor juegan algún juego, ¿cierto? En alguna aplicación o tienen alguna consola de algo, porque yo también tuve consolas, también jugaba antes, no sé, PlayStation o qué sé yo, o tenía otras consolas y jugaba, entonces también tenía forma, o sea, si yo jugaba, yo creo que ustedes más todavía. Entonces ustedes tienen mucho más acceso a esas plataformas virtuales, o sea, jugar en línea. Yo también jugué, también mi generación también jugaba en línea, no tanto como ahora, pero yo recuerdo haber jugado en línea también algunas cosas.
Había un juego que me gustaba a mí, pero no sé si todos lo jugaban antes de mi generación, pero era Ragnarok, que eran como juegos virtuales. Me gustaban estos juegos como tipo RPG. Siempre me han gustado los juegos RPG. Entonces, los juegos de rol en el fondo, que era bien interesante porque tenían historia y todo lo demás. Entonces, por ese lado, yo creo que ustedes también están más familiarizados con las plataformas virtuales. ¿Ya? Bien. ¿Desde qué punto de vista te parece válida esta clasificación y desde cuál podría discutirse? Esto de las clasificaciones, en realidad se hacen siempre para los estudios, ¿ya? Independiente ustedes estén en el área de las humanidades, en el área de ciencias sociales, en el área de las matemáticas o en el área que sea, cada vez, o en la historia, en fin, cada vez que ustedes vean una clasificación, las clasificaciones lo hacen las personas que estudian esos temas, pero lo hacen para poder comprender mejor esos temas. Ya es como por una suerte para ser estudiado, ¿ya? Sin embargo, las clasificaciones a veces traen aparejados prejuicios o estereotipos, ¿ya? Porque alguien de la generación Z, como la generación de ustedes, a lo mejor no se siente tan identificado con esta descripción de manejarse también con las aplicaciones, de sentirse un nativo digital, de saber ocupar también el computador o las redes sociales o qué sé yo. Lo más probable es que la mayoría sí, pero puede que alguien no calce dentro de las características de esta generación, entonces sienta que se sienta como estereotipado, quizás, ¿cierto? Prejuiciado, ¿ya? Lo mismo puede pasar a una generación baby boomer, a lo mejor hay abuelos modernos, por así decirlo, que sí ocupan redes sociales, que sí ocupan Zoom o qué sé yo, en fin. Entonces puede ser que alguien no encaje dentro de las clasificaciones. Entonces, desde ese punto de vista, a algunos de ustedes puede que no les parezca tan válida, ¿ya? Y bien, y respecto a esto, ¿están de acuerdo con lo que yo les decía o no? ¿Piensan que contribuye a generar prejuicio y estereotipo o no? Esto de clasificar algo. ¿Qué piensan ustedes? Y con esto cerramos. ¿Piensan que esto de clasificar, por ejemplo, en generaciones, contribuye a esta idea de los prejuicios y estereotipos o les parece que es una clasificación acertada y no contribuye a los prejuicios? Yo digo que no, ¿Ya? ¿Por qué no? que porque es una forma de, entre comillas, encasillar a las personas y ser más asertivo cuando uno habla de un grupo. Por ¿Ya? ejemplo, en vez de decir los niños de 13 a 20 años prefieren jugar, no sé, en PlayStation que en Xbox. ¿Ya? Ujú, Y en vez de decir las edades, dices la generación Z prefiere jugar en PlayStation. ujú. Claro, puede Eso ser. Son es una forma generalizaciones. para referirse a un grupo. Ajá, son generalizaciones igual, sí, y son, pues, claro, o sea, es más fácil, es más práctico para identificar un grupo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos piensan lo mismo que el compañero? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ya? Puede ser también, ¿cierto? Puede ser que también en el fondo sí, pues claro, es más fácil para poder clasificar algo, para poder comprender y no tener que explicar todo el detalle, ¿cierto? Sino que hablar de una generación, ¿ya? Pero también, claro, las generalizaciones a veces, desde el punto de vista de los prejuicios, cuando hay personas que a lo mejor no se sienten representadas, puede ser que, claro, que no les parezca esa clasificación, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no esté claro? ¿O todo claro? Chicos, chicas, ¿todo claro? Bien, voy a terminar de pasar la asistencia. ¿Quién llegó? ¿Llegó Eduardo Aguilar? Yo, profe, yo, profe. ¿Quién dijo yo? Alonso Poblete. Presente, profe. Espera, da uno, da uno. Eduardo Aguilar está, ¿cierto? Sí, Ya, muy bien, muy bien. Cairon Castelli llegó. Diego Castillo, ¿no? Después, Joshua llegó, ¿no? Sí, profe. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya, denme un segundo. Después, ¿qué más faltaba? Que no se pone Yo creo que lento. ¿Quién dijo yo? Maximiliano Maturana. Ya, Maximiliano, ok. Matthew, ¿llegó o no? ¿No? ¿No está?
Alfonso Pérez. Alfonso Pérez, ¿no? Alonso, sí, cierto, Alonso llegó, Alonso Poblete. Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Y después, ¿quién más llegó quizás? Francisco Soto, ¿no? Ya. Bien, bueno, después no, después no pueden alegar si no dijeron presente, yo les pasé varias veces la asistencia. Ya, bien chicos. Entonces, les repito, hoy día tienen, ya está, no, perdón, desde mañana les toca a ustedes, va a estar disponible la evaluación formativa, ¿ya? Hoy día ya no voy a subir quiz, ¿cierto? Porque ya en el fondo sería estresarlos más, así que en realidad no voy a subir otro quiz porque ya hicieron 4, así que con esos 4 está súper bien, ¿ya? Entonces, la evaluación formativa va a estar disponible solamente el día de mañana, hasta las 8 de la mañana del día viernes, ya, así que aprovechar el tiempo y les va a tomar al menos una media hora, así que por favor dejen al menos media hora para responder esa evaluación. Es de alternativa, son 20 preguntas, son sobre todo textos que tienen que ver con textos de opinión o textos de carácter argumentativo, como lo que estábamos revisando recién, ¿ya? O como lo que hemos revisado, ¿cierto?, en las clases, ¿ya? Eso principalmente, comprensión lectora y vocabulario. No sé si tengan que repasar o estudiar algo más porque no le voy a preguntar contenido, ¿ya? Sin embargo, sí es bueno que se familiaricen con los textos de opinión y que sepan identificar cuándo se da una opinión, cómo se está argumentando y ese tipo de cosas. Eso sí es importante que lo tengan presente porque como son textos de argumentaciones, siempre va a haber una tesis en el texto y siempre va a haber respaldos frente a esos textos. Ya ahí van a haber argumentos, entonces tienen que aprender a identificar los argumentos, cuando es un respaldo y identificar que la tesis a veces está al inicio o está al final, por ejemplo, de un texto. ¿Ya? Eso principalmente, repasen esos aspectos para que se le haga más fácil responder a los textos. Bien chicos, cuídense, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana ya, pero cualquier duda me escriben, ¿ya? Chao, chao a todos, a todas. Chao, Ya, profe, gracias. Profe, chao. chao, que estén muy bien. Chao, Chao. chao, chao.